Puedo hacer que todo suba de nivel. Capítulo 576 Regreso, 4. El control emocional era una habilidad que se combina muy bien con la rabia y hacía que alguien se volviera físicamente más fuerte a un nivel temible. Probablemente podría hacer que la habilidad también subiera de nivel más rápido. Aún así, era difícil imaginar que el usuario no se cansara de estar enojado. Ni siquiera necesitaba un catalizador. El usuario podría transformar su maná en cualquier cosa. Simplemente sería un poco más costoso. N/O5C55 y 5. Incluso se podrían usar cadáveres o estatuas como avatar y probablemente era lo más parecido que Billy encontraría a un clon de las sombras. De alguna manera le otorgaba al usuario la oportunidad de bloquear el daño y causar daño solo con maná. Lo único necesario para eso era un solo pensamiento. Billy se preguntó cómo alguien con la versión mejorada de esa habilidad podía perder una batalla. No tenía ningún sentido, podría hacer exactamente eso. Le otorgaba al usuario el poder de ver el futuro, pero el usuario no podía hacer nada aparte de eso mientras la habilidad estaba activa. Entonces, era bastante arriesgado usarlo en batalla. El usuario podía sentir el miedo en las personas que lo rodeaban y usarlo para fortalecerse o recuperar su propia energía. Tenía una sinergia bastante buena con las otras habilidades de Billy. Sin embargo, considerando que nunca hizo nada en los últimos años para ser temido, no sería tan útil. Control de vida era una gran habilidad. Con ese, el usuario podría controlar su salud e incluso guardarla para crear un estado de sobresalud, donde tendría una reserva de energía para curarse a sí mismo. Eran como las reservas de maná de Billy, pero esa podía darle al usuario algo parecido a la inmortalidad. Preguntó Billy. Meryl dijo que los otros individuos reencarnados murieron hace 2 años, por lo que este tipo debería tener 2 décadas para cultivar su sobresalud con una habilidad aún mejor. ¿Estaba drogado o algo así cuando perdió? Incluso pensó en cómo funcionaría la versión mejorada de esa habilidad. Sin embargo, tuvo que elegir uno de ellos y comprarlo. Aunque Light Control parecía ser el mejor, Billy estaba interesado en los demás. Speed Mode para mejorar su velocidad y de las cosas que quería, le parecía agradable. A decir verdad, de todos los poderes que conocía, Billy era el que más deseaba a Lucina. Su habilidad tendría una gran sinergia con la de él, pero él no tendría tiempo para subir de nivel. Después de todo, ni siquiera era seguro que pudiera evolucionar. Le gustaban los juegos con ese tipo de mecánica, así que pensó que sería divertido tener esa habilidad. En cualquier caso, la habilidad tenía algunas limitaciones. El nivel de la habilidad determinaba el valor de lo que podía robar y las posibilidades de éxito. Entonces, no podría simplemente intentar matar a un objetivo usando esa habilidad en un nivel bajo. Afortunadamente, tendría la oportunidad de subir el nivel de esa habilidad de 2 maneras si va a la segunda mazmorra, ya que podría usar algo de maná para robar el núcleo de algunos monstruos y mátalos al mismo tiempo y recupera aún más maná. Pensó Billy. Los primeros niveles fueron fáciles de aumentar, por lo que se concentró en usarlo tanto como fuera posible en lugar de usar su maná para subir de nivel. Desde que Billy trajo a Blitz con él y el obstinado pájaro fue a pelear solo delante de él, estaba recuperando más maná de lo habitual. Eso le dio a Billy la idea de usar sus monstruos convocados para recuperar aún más maná. Mientras estén en la misma mazmorra, Billy obtendría más maná, incluso si están en diferentes lugares. Me pregunto por qué nunca pensé en usar más de un monstruo por mazmorra. Billy frunció el ceño. Al final llegó el día del ataque y los primeros en llegar a la zona fueron Ícaro, Lucina y Meryl. Los 2 primeros habían estado estacionados en la zona durante los últimos meses y causaban problemas al objetivo cada vez que tenían la oportunidad. Aún así, el manipulador nunca se molestó en aparecer. Y últimamente ha estado extrañamente callado, dijo Ícaro. El sol acaba de ponerse y el ataque estaba planeado para medianoche, así que tenemos algo de tiempo. Por cierto, ¿hemos notado algún cambio en la parte central del continente? Han pasado 2 años desde que siguió escondiéndose, aunque no tenía ningún motivo para hacerlo. Billy apareció cuando solo les quedaban un par de minutos. ¿Empezamos entonces? Supongo que incluso si el cielo se pone patas arriba, Billy nunca cambiará. ¿Están tus golems aquí?, preguntó Meryl. En cuanto al plan, se supone que solo debo atacar al manipulador una vez que ustedes 3 hayan muerto o algo así, dijo Ícaro y luego suspiró. Sería mejor si ayudaras a lidiar con sus secuaces para evitar que interfieran en la pelea. También está el hecho de que algo podría cambiarte si obtienes otro poder, dijo Billy y se encogió de hombros. Muy bien, veamos cómo funcionará este plan tuyo.
1550, 1550, 720, 720, 290, 290, 356, 86, 356, 356, 86, 00. Carga LV90, Smash LV90, cañón de piedra LV120, muro de tierra LV120, lanza de tierra LV120, manipulación de tierra LV259, resistencia a la tierra nivel 290, resistencia al frío nivel 50, resistencia al fuego nivel 180, resistencia al viento nivel 180, magnetismo de maná nivel 115, golem replicación nivel 90. 00. En cuanto a Billy, estaba observando las cosas desde lo alto de una montaña. A pesar de la oscuridad de la noche y de que sus golems estaban escondidos bajo tierra, podía verlos bien. También podía sentirlos ya que fueron creados con su maná, al menos una parte de ellos. Como los vio trabajar durante tanto tiempo, pudo ver los cambios que podían hacer en el maná del medio ambiente. No fue un terremoto. Era simplemente un tipo que hacía a Billy y ningún enemigo escaparía de ese ataque. Finalmente, un enorme y grueso muro de tierra que cubría todo el campamento enemigo emergió del suelo. Fue algo considerable ya que el área controlada por el manipulador tenía como cientos de millas cuadradas. Aún así, Billy tenía suficientes golems para lograrlo. Sin mencionar que trabajaron en la construcción del túnel más grande del mundo durante el último mes, por lo que su manipulación de la tierra mejoró a pasos agigantados. Si bien causaron algunos daños, los golems repararon rápidamente las paredes. Al notar que su daño era bastante bajo, Billy envió su segunda oleada de golems. Se suponía que el primer grupo construiría el muro y, dependiendo de su resultado, el segundo grupo atacaría o ayudaría con el bloqueo. Las salamandras no se inmutaron por la llegada de esos monstruos. Aún así, fueron bombardeados por miles de cañones de piedra antes de que pudieran hacer mucho. N555-55-1N. Los otros tres todavía estaban detrás, por lo que probablemente sería el primero en llamar la atención del manipulador. Si bien eso iba en contra de su estrategia, también les ayudaría a encontrarlo más rápido. Intentar montarlos en medio del campo de batalla fue bastante estúpido ya que los golems atacaban todo lo que veían con una andanada de cañones de piedra. Aún así, Billy asintió, impresionado cuando los vieron cargando hacia los golems armados con lanzas y reflejando los cañones de piedra. Han mejorado mucho desde la última vez que los revisé, pensó Billy. También tenía una mazmorra bajo su control, y debía ser bastante buena. No puedo llamarlos egocéntricos, pero, dijo Billy. Cuando esos idiotas se acercaron demasiado, los golems de tierra hicieron emerger lanzas de tierra del suelo, y docenas de ellas fueron impulsadas. En cualquier caso, las salamandras y los soldados caídos se encontraban en una mala situación debido al ataque sorpresa. Con su naturaleza violenta, las cosas se complicaron aún más ya que no tenían el poder de controlarse en una situación a la que no estaban acostumbrados. Aún así, se suponía que estaban controlados por el manipulador, por lo que eventualmente tuvieron que reagruparse para luchar de manera organizada, pero eso nunca sucedió. Los soldados caídos y las salamandras no fueron los únicos enemigos con los que tuvieron que enfrentarse. Si bien era bastante simple, el manipulador creó una sociedad que ayudó a sus secuaces. Billy no estaba seguro de si todos estaban bajo su control, pero no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso. Meryl también dijo que quería matar a todos sus seguidores si era posible porque, con sus poderes, había hecho que la gente se infiltrara en las tribus y matara a todos después de que se ganaran su confianza. Capítulo 578 Mazmorra de los tiranos, 2. Ícaro apareció de repente y luego preguntó. También existe la posibilidad de que supieran que la mazmorra sería su escondite más seguro, dijo Billy. Dañar mazmorras desde el interior es casi imposible sin apuntar a los núcleos, e incluso si es posible dañarlas desde el exterior, la última habitación al menos debería ser indestructible. ¿Crees que ha estado trabajando todo este tiempo? Ícaro preguntó. Si eso es cierto, entonces explicaría por qué el manipulador estaría tan obsesionado con permanecer en una mazmorra. Dejar que alguien trabaje en una mazmorra de alto nivel sin duda le daría la oportunidad de alcanzar niveles locos. Si bien no estaba haciendo exactamente lo mismo, ya alcanzó el nivel 400 y ¿qué nivel alcanzarían sus enemigos en una mazmorra aún más poderosa que las que él usaba? Considerando el tiempo y otros factores y no sería extraño si ese tipo hubiera obtenido al menos una de esas habilidades de 1000 puntos.
Fue realmente preocupante, estaba particularmente ansiosa por matar a aquellos en el centro del campamento por cualquier motivo y debían ser los miembros originales del campamento manipulador. Decidieron seguirlo por su propia voluntad. Como ese fue el caso, Ícaro y Lucina también se unieron a la pelea. Sin embargo, era extraño, iban a dirigirse a una mazmorra para conseguir una reencarnación compañera en lugar de apuntar al guardián del núcleo. De todos modos, después de una hora, se encuentran en el centro de la mazmorra. Los minions dejados por el manipulador podrían acabar con varias tribus diariamente. Aún así, no pudieron detener a los reencarnadores completamente preparados. Preguntó Meryl. Preguntó Billy. ¿Qué es esta mazmorra? ¿Cuántos pisos tiene? Escuché que esta mazmorra genera tiranos y que tiene al menos 15 niveles, respondió Meryl. En cualquier caso, la primera suposición de Billy fue correcta, pero escuchó algo problemático. Tyrant era un tipo de monstruo que no conocía, y las mazmorras con tantos niveles eran absurdamente raras. 12 niveles tenían la mazmorra más grande del continente humano, así que eso hablaba mucho. Ícaro preguntó. Aunque nunca vi uno, escuché que son bastante similares a Godzilla, respondió Meryl. Dijo Lucina mientras fruncía el ceño. Algunas personas incluso los llaman los dragones eternos, dijo Lucina. No quería creer esto, pero pensar que ese tipo usó esta mazmorra durante tanto tiempo, debe haberse vuelto increíblemente más poderoso que la última vez. Preguntó Billy. No sé qué está desobando allí, respondió Meryl. Todo lo que sé es que la mazmorra apareció en la última guerra y él se hizo cargo de ella. N, 5/53. 5 o 5/5 ñ. 1, N. Es por eso que puedo decir que le estás contando a uno. ¿Sabes lo que genera esa mazmorra y tienes miedo de que huyamos si nos enteramos? Dijo Meryl sin ocultar su enojo. Sí, sé lo que genera. Engendra dragones de fuego. Pensó Billy. Supongo que la reencarnación aquí está recibiendo un trato preferencial, o la muerte de muchos de nosotros provocó la llegada de esta mazmorra. No puedo creer que alguien luche contra ellos durante tanto tiempo solo para volverse más poderoso, respondió Ícaro. Probé algunas mazmorras, y son un lugar bastante deprimente. No hay luz solar, y la comida y el agua se consumen bastante rápido. No puedes relajarte ni un segundo, así que, no sé cómo se desarrollarán las cosas, pero tal vez si podemos conseguir esta mazmorra para nosotros, entonces estaremos más preparados para enfrentar el último objetivo. Preguntó Billy. Limpiar una mazmorra de 15 niveles de profundidad no será pan comido, más aún cuando los monstruos que aparecen se llaman inmortales. Tomará semanas, o tal vez no, si trabajamos juntos. Aunque no despeje ninguna mazmorra demasiado profunda, necesitaríamos tu ayuda, pero tienes que considerar a tu propia familia. Terminemos esto ya. Hablando de eso, ¿trajiste a esos dos? Capítulo 579 La mazmorra del tirano, 3. Aún así, como Meryl los dejó atrás, no se pudo evitar. Como todavía era de noche, Billy podría poner en marcha su carta de triunfo en caso de que sucediera algo. Después de todo, los había creado para ese tipo de momento, a pesar de que había planeado mantenerlos ocultos por un tiempo más, Billy no se sorprendió porque sabía que los monstruos que aparecían allí eran subespecies de dragones. Aún así, la mazmorra era estúpidamente grande y el techo estaba a 15 metros por encima de ellos. Los demás lo siguieron y levantaron la guardia ya que nunca habían peleado en una mazmorra con ese nivel de mazmorra. Aún así, fruncieron el ceño ya que no encontraron ningún monstruo. Pensé que los monstruos nos darían la bienvenida, dijo Ícaro. Aún así, al menos una de ellos deberían aparecer cada minuto. Billy no sabía cómo apareció de repente el tirano, pero se suponía que la mayoría de los monstruos tardaban unos segundos en tomar forma por completo. Y, sin embargo, un monstruo de 10 metros de altura apareció así. 20, 550, 20.550, 15, 720, 15.720, 17, 900, 17.090, 1.255 más 1.250, 635 más 1.250, 1.255 más 1.250, 1.255 más 1.250, 635 más 1.250, 00 rugido LV290, garras de acero LV
LV290, cañón de maná LV520, cañón venenoso LV520, resistencia a la tierra nivel 590, resistencia al frío nivel 550, resistencia al fuego nivel 580, resistencia al viento nivel 580, resistencia al veneno nivel 750, resistencia a los golpes nivel 750, fuerza bruta nivel 250, piernas rápidas nivel 250, dureza nivel 250, sabiduría del sabio nivel 250, destreza mejorada LV250, corazón dracónico LV10, mente dracónica LV10, cuerpo dragón LV10. 00. Como él no era el único que podía usar la evaluación para variar, los demás también se veían bastante sorprendentes. El tirano tenía el cuerpo rojo, pero sus escamas eran plateadas. Se veían bastante con chromium. En el momento en que la criatura abrió la boca para hacer algo, usó Light Spear versión 2 y el ataque atravesó la cabeza del monstruo. Para sorpresa de Billy, el ataque mató a la bestia, pero apenas, ni siquiera cruzó la cabeza de la criatura. Dijo Billy. Simple, pero poderosa, dijo Meryl. Con un arma, dijo Icaro. N555-551N. En cualquier caso, esos tiranos son impresionantes. Puedo decir que Billy usó una de sus mejores técnicas, y su aguja es estúpidamente poderosa, y aún así, lucharemos en ciclos hasta que aumente el número de enemigos. Para acostumbrarnos, debemos luchar contra ellos solos. Si bien podían enviar a Icaro adelante para encontrar el camino correcto hacia la última parte de la mazmorra, no era algo de lo que tuvieran que preocuparse en este momento ya que tenían muchos pisos que cruzar. Tan pronto como apareció el siguiente tirano, tomó su arco largo y luego colocó una pesada flecha de tierra. Cuando la criatura abrió la boca, Meryl disparó, haciendo que la bestia se comiera el proyectil y obligando a su cabeza a moverse hacia atrás. Durante ese tiempo, Meryl se tomó su tiempo para preparar otra flecha. Sin embargo, cuando dispararon el siguiente, voló mucho más rápido. Luego atravesó profundamente los ojos del monstruo porque la flecha giraba como nunca antes. Al final, la flecha alcanzó el cerebro de la bestia y la mató. Por cierto, ¿cómo aprendiste esas habilidades que aumentan los parámetros de forma pasiva, Billy? Preguntó Billy. No, no lo necesitas, objetos mágicos. Puedes crear los tuyos propios, dijo Icaro. Esto será difícil. Preguntó Lucina. Incluso si puedes ver mis habilidades, no sabes lo que pueden hacer a menos que yo se las muestre. Esa es la ventaja de no usar el sistema para todos. Preguntó Meryl. Naturalmente, solo valdrá la pena si nos enseñas claramente el método para aprender esas habilidades. Pensó Billy al recordar los almacenes que vio que no tuvieron tiempo de revisar, y debían estar llenos con las balanzas de los tiranos. La razón era bastante simple, durante el último mes, hizo algunos descubrimientos interesantes en su entrenamiento y capítulo 580 La mazmorra del tirano, 4. Pero no estoy seguro de si ese es el caso cuando estás en una de las mazmorras más difíciles del mundo, dijo Billy. Naturalmente, se necesitarían muchos de ellos físicamente para que eso sucediera, pero Icaro podría ayudar con eso. Icaro preguntó. Será doloroso, muy doloroso, pero puedo reducir el tiempo para aprender esas habilidades. Entonces, primero trató de aprender dureza llevando sus defensas al límite. Al final, nadie vio exactamente lo que hizo Icaro ya que lo hizo todo en un instante. Aún así, todos sabían que había sido brutal ya que todo su cuerpo se puso morado y cubierto de moretones en un abrir y cerrar de ojos. Cayó de espaldas al suelo y comenzó a sentir escalofríos ya que sintió todo el dolor en un solo momento, pero se recuperó usando unas pastillas para restaurar su salud. Fue mucho peor de lo que esperaba, dijo Icaro mientras sudaba a mares. Aún así, necesito hacer esto 2 veces más. Dijo Meryl. El único problema es el hecho de que no puedo aprender sabiduría sabia por mí mismo. Puedo controlar tu maná y hacer que alcances los requisitos. Sin embargo, tendrás que usar time skip conmigo. Decidió tratarlo como un obsequio ya que ninguno de ellos era particularmente bueno en magia. Después de eso, Billy le prestó a Icarus uno de los núcleos de reserva que había creado durante el último mes y le hizo fruncir el ceño ya que era mucho mejor que los que Billy les prestó. Aún así, no pudo decir nada. Billy tuvo varias ideas durante el último mes, pero no tuvo tiempo de probarlas. Sin embargo, con Time Skip, pudo probarlo. En primer lugar, Billy aprendió a cambiar las propiedades de los objetos mágicos. Incluso si un objeto mágico solo aumentara su magia, también podría hacer que obtuviera una bonificación en fuerza.
El truco era bastante simple, pero requería mucha concentración, solo tenía que afectar una sola propiedad del objeto con su maná. Un bastón mágico podría mejorar la magia, pero también podría usarse como arma contundente. Con ese tipo de pensamiento, Billy usó su maná para mejorar sus propiedades. Hacer un arma más ligera con maná le otorgaría una bonificación de velocidad, haciéndola más duradera, le otorgaría una bonificación de resistencia, etc. Después de enterarse de eso, Billy pensó: ¿puedo usar esto para volverme más hábil en detectar y controlar el maná? Billy apenas podía recordar el proceso cuando Time Skip se detuvo. Se sentía mareado como si su cerebro estuviera sobrecargado de información. Aún así, al menos recibió una ola de inspiración que se convirtió en una habilidad. Al absorber maná del ambiente, puedes recibir un punto por nivel y por minuto. No puedes usar ninguna otra habilidad mientras esté activa. Después de todo, Sage Wisdom y Magic Conscience subieron mucho de nivel. De todos modos, Billy podía tocar y absorber el maná mientras se relacionaba con el entorno. Era la versión humana del magnetismo de maná. Dijo Billy después de levantarse. Dijo Ícaro, visiblemente sorprendido. Eso fue lo que sucedió cuando hizo una sola cosa durante tanto tiempo: 2846, 2846, 7331, 7331, 1291, 1291, 479 más 430, 363 más 330, 1308 más 1935, 142 más 430, 119, 565 N5,55 5 y 5 N1N. Conversión de mana barra exp NV, Exmaster NV, control mental NV, telequinesis NV, invocación bestial NV, enlace de invocación absoluta NV, infusión de mana NV 252, 22 up, dominio de mana NV 151, 80 arriba, robo mejorado LV 213, 212 arriba, absorción mágica LV 01, conciencia mágica LV 139, 54 arriba, 70. De todos modos, Billy decidió subir el nivel de absorción mágica tanto como fuera posible en este momento, y como estaba de buen humor para aprender algo que había querido durante mucho tiempo, incluso ayudó a esos tres usando regen en ellos varias veces. Considéralo un regalo de Navidad. Capítulo 581. La mazmorra del tirano, 5. Naturalmente, usó absorción mágica para detener sus ataques. Aunque los ataques mágicos de esas criaturas eran otra cosa, todos consumían maná con el tiempo, gracias a ello, su daño explosivo no era tan impresionante. Al menos no para alguien que pudiera contrarrestar ataques mágicos como ese. Al notar que su magia no era suficiente, intentaron atacar a Billy directamente, pero él les puso una lanza en los ojos antes de que pudieran arañarlo. La diferencia de poder era así de evidente. En cualquier caso, no podía dejarse llevar ahora porque las cosas podrían volverse peligrosas cuanto más profundizara. Billy ya tenía mucha experiencia para contar que las cosas cambiarían drásticamente y también tenía el presentimiento de que así sería. Se sintieron agotados mentalmente porque hicieron en pocos minutos lo que debían hacer en días, pero al menos se sintieron satisfechos con los resultados. Una vez que encuentren al manipulador, sin duda serán mucho más fuertes que ahora y tendrían que serlo ya que se desconocía su fuerza. Dijo Ícaro. En cualquier caso, pongámonos en marcha. Me siento bastante bien ya que no todos los días aprendo algo nuevo. Con Kick Steps, ahorraré algo de maná mientras uso mis poderes. No se podía aplicar lo mismo a Lucina y eso tenía sentido ya que era mucho más eficiente confiar en sus poderes para hacerse más fuerte. Billy se dio cuenta de eso hace mucho tiempo, pero sus habilidades innatas solo serían realmente útiles en niveles inferiores cuando se trata de todo. Si no hubiera aprendido otras formas de obtener más maná, realmente estaría en un aprieto. En cualquier caso, después de 2 horas, encontraron la entrada al siguiente nivel. Ícaro preguntó. ¿Cuántas veces el primer nivel es más pequeño en comparación con los inferiores? Por supuesto, perderás más de 10 veces en términos de horas para encontrar la última habitación por primera vez y todo se reiniciará una vez que se despeje la mazmorra. Supongo que seguiré adelante y encontraré la ruta más corta para nosotros. Después de todo, incluso la ruta más corta nos llevará días cruzarla. Simplemente encuentra la entrada al siguiente nivel y luego deberías reagruparte, podrías perderte si avanzas demasiado. El camino por delante no tenía muchas bifurcaciones ya que solo era el segundo piso, por lo que le tomó solo un par de minutos encontrar el camino correcto.
Desafortunadamente, su sola presencia en el camino fue suficiente para hacer que los tiranos aparecieran, así que cuando regresó, bueno, tratando de perseguirme, dijo Ícaro. Pensé que sería mejor si los enfrentáramos juntos. Yo los detendré y ustedes acabarán con ellos. Cada uno de sus dedos disparó uno que dio en un objetivo diferente en la cabeza. Aún así, gracias a su resistencia a los golpes, no estaban perdiendo tanta salud. N/05 y 5R5 y 5 IN, dijo Ícaro mientras veía a Meryl bombardeando a los tiranos con flechas y a Lucina robándoles la salud con sus poderes. Ícaro protestó. Considerando sus habilidades, algún trauma contundente sería una mejor opción, el único problema era el hecho de que la magia de la tierra no era tan rápida cuando Billy dispara bloques enteros de tierra. Afortunadamente, Billy lo hizo funcionar congelando el aire alrededor de los monstruos y golpeando sus cabezas desde los lados cuando los otros grupos se acercaban. Ícaro preguntó. Concentrémonos en derribar el manipulador lo antes posible. A pesar de todo eso, también lograron cruzar el segundo piso en 2 horas, pero una vez que llegaron al tercer piso, comenzaron a ser atacados por ambos lados por los tiranos. Capítulo 582 La mazmorra del tirano, 6. Ícaro preguntó. Honestamente, estoy sorprendido de que nada haya cambiado en el segundo piso, pero incluso a este ritmo, eventualmente tendremos que luchar casi cada minuto. Me pregunto cómo el manipulador logró limpiar esta mazmorra por sí solo, aunque Billy pensó que pronto se quedarían sin energía y que Billy tendría que pelear todas las batallas, los otros miembros del grupo resistieron durante bastante tiempo. A pesar de que el ambiente empezaba a afectarles pasadas las 12 horas. Aún así, algo así era de esperarse de una de las mazmorras más peligrosas del mundo. ¿Cómo puedes soportar pelear y usar esto todo el tiempo?, preguntó Lucina. Me enorgullezco de ser una persona paciente, pero esto me pone de los nervios. Sin embargo, no tenían tiempo para ajustar lentamente los pesos y querían hacerse más fuertes más rápido, por lo que decidieron hacer que cada uno de ellos fuera 3 veces más pesado que ellos. Entonces, estaban peleando mientras eran quemados por una tonelada. Aunque tu progreso con esas habilidades no va a la par, tu impaciencia se está desgastando. Ícaro preguntó. Intentaré dejarlo como último recurso por el momento. Ícaro se estaba dejando llevar porque Billy le prestaba una buena fuente de regeneración de maná, pero eso no era algo que pudiera hacer a menudo. En cualquier caso, basándose en su experiencia, Billy asumió que tal habilidad hacía que el flujo del tiempo pasara más rápido y muchas veces más rápido ya que toda la experiencia se absorbe en un momento. El costo para él de obtener la experiencia de 2 meses fue prácticamente de 1.000.000 de puntos de maná, pero al mismo tiempo, el usuario no podía hacer nada aparte de lo que estaba pensando hacer cuando se activó la habilidad. Era como obligarse a hacer lo mismo una y otra vez hasta obtener algún resultado y bloquear completamente todas las demás opciones. A Meryl no le sorprendió que les tomara tanto tiempo alcanzar ese nivel. Estaba impresionada. Mientras tanto, los otros dos que no tenían mucha experiencia en mazmorras estaban aprendiendo rápidamente. A diferencia de Billy, que estaba mentalmente preparado para casi cualquier cosa, Ícaro y Lucina eran personas más extrovertidas que nunca tuvieron que lidiar con el sufrimiento de jugar juegos en sus vidas anteriores. Declaró Ícaro. Dijo Billy y entonces tuvo una idea. Aún así, podría relajarse incluso allí. Lo suficiente para dejar la tensión en su cuerpo y permitirle mantener la guardia alta durante periodos de tiempo más largos. Para ayudar con eso, hizo una bañera usando magia y la llenó con agua tibia. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Lucina cuando vio a Billy tomando la mayor parte de su ropa. Dijo Lucina y luego preguntó. Después de cambiar el agua, él fue el siguiente en usarla. Al final, incluso Lucina y Meryl quisieron usarla, pero obligaron a Billy e Ícaro abandonaran el área. Billy deseaba que pudieran captar una indirecta. Billy tenía 3 esposas extremadamente calientes y apasionadas esperándolo en casa, no tenía que buscar los cuerpos desnudos de otras mujeres. Ese era el problema de esas mazmorras largas. Estoy empezando a pensar que este tipo no ha salido del calabozo desde hace meses, pensó Billy. Parece que solo puede controlar a sus tropas cuando está afuera, de lo contrario, esas criaturas simplemente se moverían atacando todo lo que ven en lugar de actuar como un ejército adecuado. Billy no quería compartir sus pensamientos con los demás, pero era difícil creer que pudieran detenerlo por sí solos. Si insisten en eso y uno de ellos morirá muy pronto.
Sin embargo, Billy no los molestaría tanto sin una razón mayor. N/05 y 5R5 y 5 IN. Capítulo 583. La mazmorra del tirano, 7. Los tiranos comenzaron a aparecer en grupos de 3. Ahora casi todos tenían que participar en todas las peleas. Como si eso no fuera suficientemente problemático, Billy se dio cuenta de que los pasillos se hacían más grandes, por lo que ese patrón seguiría aumentando. Escuché que el creador era un mago y que luchó contra los otros 3 durante 4 días sin quedarse sin maná, pero supongo que no usó tantos hechizos como tú. Dijo Billy y luego se frotó la barbilla pensativamente. Y, sin embargo, Billy nunca encontró ninguna habilidad como esa en la tienda de habilidades. Claramente era uno de alto nivel. Estaba bien con eso ya que estaba recuperando más maná del que usaba y porque sus habilidades estaban subiendo de nivel como loco. Aún así, ahora estaban perdiendo mucho más tiempo ya que la cantidad de enemigos había aumentado. Sin otra opción, Billy tuvo que usar una de las cartas que había estado escondiendo. Mana Constructs. Su velocidad de giro era tan poderosa que cuando los tiranos intentaron bloquearlos con sus brazos, fueron cortados y pronto también perdieron la cabeza. Pensó Billy. Me ocuparé de los tiranos que aparecerán frente a nosotros. Ustedes pueden turnarse para lidiar con los que aparecerán detrás. Billy acaba de mostrar otra habilidad loca, una que aparentemente lo hacía imposible de desarmar. Conocían las habilidades que tenía, pero era difícil entender cómo funcionaban o cómo era posible usarlas simplemente usando sus descripciones. Sin embargo, Icarus y Lucina sabían que Billy estaba por delante de ellos, incluso sin utilizar las otras habilidades innatas que obtuvo. Aún así, solo ahora Meryl entendió por qué tenía la sensación de que Billy era peligroso. Su parecido con el creador era demasiado asombroso, era imposible confirmar eso, pero ella había adivinado que había perdido a su familia y recurrió al lado oscuro y él fue quien comenzó la última guerra. Después de todo, Billy no era del tipo que cometía errores o se dejaba llevar, por lo que nunca fallaba en hacer lo que decía que haría. Gracias a eso, a pesar del aumento de la dificultad, encontraron el 6º nivel después de 7 horas. Revisaba las cosas en su casa de vez en cuando usando el espejo que estaba conectado a los ojos de Bleach, para poder decir que todo estaba bien. Aún así, podía ver a sus hijos jugando y miraban un poco hacia abajo. En cuanto a sus esposas, parecían un poco preocupadas cada vez que aparecían en el jardín. La telequinesis no era un poder que les había mostrado todavía, así que no podía usarla. Aún así, como era medianoche, Billy usó esa habilidad para escribir un mensaje en el suelo del jardín. Kate se enoja después de eso, pero es la única manera. Estoy bien, pero volveré más tarde. Eso era lo único que Billy podía escribir. Preguntó Meryl. ¿Puedes comprobar mi base? Billy respondió. Entonces, eligió otro espejo y luego le mostró cómo estaban las cosas allí. No había nada que ver y después de todo, estaba tan oscuro como el infierno. Para estar seguro, Billy solo mostró la ubicación de algunas lentes en caso de que Meryl intentara encontrarlas y destruirlas. Sería genial si el espejo tuviera una opción de grabación y avance rápido. De esa manera, Billy no tendría que revisar su base tan a menudo, pero necesitaría esperar un tiempo para alcanzar ese nivel de control en la magia. Dijo Ícaro. Meryl y Lucina no notaron nada, pero sabían que Ícaro tenía cierto instinto para ese tipo de cosas. Estaba claro que no encontró nada, pero no estaba convencido. En cuanto a lo que los seguía, era la armadura de Billy la que controlaba mediante telequinesis, y la hizo desaparecer cuando Ícaro dijo eso. Dijo Ícaro. ¿Puedes sentir algo, Billy? Capítulo 584. La mazmorra del tirano, 8. Nadie, aparte de aquellos en quienes confiaba plenamente, podía saber de su existencia. Billy estaba muy paranoico. Además, no quería dar explicaciones ni escuchar a otros preguntarle el precio por hacerles algunos. Eran muy raros y quería mantenerlos así. Eso confirmó que la mazmorra solo reconocía la presencia de seres vivos. Con eso en mente, el núcleo enviaría al tirano si Billy usara golems adelante. Gracias al potenciador que obtuvo durante Time Skip, pudo restaurar mucho más maná en su cuerpo. En ese momento estaba llenando el 10º depósito y no le molestaba la concentración que tenía que mantener. En todo caso, se volvió más fácil controlar todo ese maná. Dijo Lucina mientras observaba a Billy hacer los drones usando Mana Construct solo para estar seguro con su teoría. ¿Son drones? Estoy perdiendo una de mis funciones aquí gracias a las máquinas, dijo Ícaro. Además, ahorraría algo de maná, por lo que también se beneficiaría de eso.
En cualquier caso, los caminos en una mazmorra solo se dividían en 3 bifurcaciones, por lo que Billy solo necesitaba 3 de ellas. Como tendría que luchar mientras los controla, Billy decide darles algunas ruedas también. También sería más fácil controlarlos en tierra. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran algunos tiranos, pero por mucho que eso hiciera que Ícaro frunciera el ceño, Billy los mató más rápido con sus lanzas de maná. Aunque su velocidad de movimiento era bastante alta, los drones pudieron encontrar el camino correcto antes de que pudieran alcanzarlos. Dijo Lucina. 20, 750, 20.750, 15, 920, 15.920, 18, 100, 18.100, 1.355 más 1.250, 735 más 1.250, 1.255 más 1.250, 1.355 más 1.250, 635 más 1.250, 00, rugido LV290, garras de acero LV290, cañón de maná LV520, cañón venenoso LV520, resistencia a la tierra nivel 590, resistencia al frío nivel 550, resistencia al fuego nivel 580, resistencia al viento nivel 580, resistencia al veneno nivel 750, resistencia a los golpes nivel 750, fuerza bruta nivel 250, piernas rápidas nivel 250, dureza nivel 250, sabiduría del sabio nivel 250, destreza mejorada LV250, corazón dracónico LV10, mente dracónica LV10, cuerpo dragón LV10, 00. Era algo que ya sabía, los monstruos de las mazmorras no solo aumentaron en número, sino que también aumentaron en poder, y Billy no pudo evitar fruncir el ceño ya que su crecimiento estaba más allá de todo lo que Billy había visto hasta ahora. Si las cosas continúan a ese ritmo, todos alcanzarán el nivel 800 en el último piso y luchar contra 7 u 8 de esas criaturas en el nivel 800 será difícil, incluso para el Billy actual. Pensé que eras más inteligente que eso, pero supongo que tienes razón, dijo Meryl. Afortunadamente, el grupo tenía algunas cosas que el manipulador no tenía. El primero fueron sus números y el segundo fue su trabajo en equipo. Esta vez, la tensión de Ícaro, Lucina y Meryl aumentó un poco ya que hablaban más en serio. Siempre charlaban un poco entre batallas, pero ahora estaban completamente concentrados. Billy sabía que estaban pensando en cómo usar sus poderes de manera más efectiva en esa situación. Sin embargo, la respuesta era bastante obvia, Meryl solo tenía que usar sus poderes. Aún así, por alguna razón, ella no lo hizo hasta ahora, y los demás nunca preguntaron por qué. No creo que esto cambie mucho si lo revelo. Sin embargo, mis poderes pueden levantar esqueletos y zombies. Los esqueletos generalmente tienen la mitad de la fuerza de sus catalizadores, por lo que solo ocuparían espacio aquí. En cuanto a los zombies, bueno, no querrás ver un cadáver ambulante en descomposición cerca en un lugar donde la ventilación es precaria. Solo concéntrate en cubrir la espalda y estaremos bien, dijo Billy.N555, 5S5, aún así, su actitud molestó a Meryl. Crear cadáveres dentro de una mazmorra no era algo que me gustara, pero sus opciones no eran solo esas. Al final, Meryl creó algunos zombies usando los cadáveres de los tiranos. Aún así, cuando aparecieron los siguientes enemigos, hizo explotar a los zombies, haciendo que los nuevos tiranos fueran bombardeados con cientos de huesos. Capítulo 585 La mazmorra del tirano, 9. Al final, Meryl también era una persona muy sentimental, por lo que no podía permitirse quedarse atrás cuando la que más se beneficiaría de esa operación sería ella. Billy no sabía si esa era su segunda habilidad, pero ciertamente era una habilidad que le otorgaba el poder de controlar los huesos como mejor le pareciera. Fue bastante extraño pero efectivo cuando se usa junto a ese tipo de monstruos ya que todos sus cuerpos son fuertes y duros como el acero. N55C5R, 551N intentaron arreglárselas con sus capacidades físicas y lo consiguieron. Aún así, el cansancio empezaba a acumularse. A pesar de eso, lograron resistir el séptimo piso mientras luchaban contra 4 tiranos al mismo tiempo. Sin embargo, una vez encontraron la entrada al octavo lugar. Tuvieron que parar y incluso Ícaro, quien se quejaba de que no podía dormir en un lugar tan peligroso, inmediatamente se quedó dormido una vez que tuvo la oportunidad. Dijo Billy. No puedo enfrentarme a los enemigos de ambos lados, ni siquiera usando mis lanzas, ya que necesito ser preciso y rápido. Nunca había notado esto antes, eso solo muestra cuán poderosas son esas criaturas.
Regresar a casa y ver a su familia lo antes posible era una buena razón, pero y parecía que la mejor opción era prestarles los núcleos de reserva. Sin embargo, Billy tuvo otra idea, regresó al piso anterior y allí esperó a que aparecieran los monstruos. Los demás se apresuraron a ayudarle, pero ya era demasiado tarde. Además, dada su posición, los tiranos solo podían aparecer frente a él, por lo que Billy los decapitó fácilmente. Después de eso, usó su espada de diamante para abrir un corazón en sus pechos. ¿De verdad crees que funcionará?, preguntó Meryl. Es difícil decirlo, respondió Billy. Hay muchas historias que dicen que los corazones de dragón tienen propiedades especiales y que son una subespecie de dragones. En cualquier caso, incluso con su núcleo espiritual, Billy no podía obtener todo su maná, por lo que tenían mucho en sus cuerpos. Comer el corazón parecía la forma más obvia de obtener esa energía y vitalidad espiritual. No estoy segura de poder comer eso, dijo Lukina mientras miraba el corazón cubierto de sangre. Solo ponle un poco de ketchup, dijo Billy. Lukina preguntó mientras fruncía el ceño. En cualquier caso, Billy estaba bastante seguro de que freír los corazones de los tiranos sería una buena opción, pero no llevaba aceite consigo. Así que lo cocinó así, en una fogata y con un palo. ¿Qué diablos?, dijo Hikaru cuando despertó y vio a Billy cocinando. Sé que nos quedaremos sin raciones, pero, ¿realmente estamos en una situación tan mala? ¿Tienes confianza en tus habilidades sin tus habilidades innatas?, preguntó Billy. Fue problemático en más de un sentido. Sin embargo, esperaron a que se cocinaran los corazones. Con el tiempo, incluso empezó a oler bien, curiosamente, la fragancia era como la de la carne de vaca. A pesar de sus preocupaciones, Lukina y Meryl consideraron comérselo. Meryl estaba acostumbrada a comer monstruos, pero algunos de ellos no le sentaban bien a su estómago. Aún así, vigiló su salud ya que los tiranos también podían usar ataques de veneno. Su resistencia al veneno estaba en un nivel alto, pero, sin embargo, Billy no sintió el sabor de nada venenoso. En todo caso, se sintió lleno de energía una vez que terminó de comerlo. No pudo identificar el corazón antes, pero ahora podía, por alguna razón, restaura 500 puntos de salud, maná y resistencia. Esto podría resolver el problema si soportan comer esto cada 2 horas. ¿Puedes ver algo que nosotros no vemos?, Hikaru preguntó. Puede restaurar 500 puntos de salud, maná y resistencia. Supongo que es solo algo que podemos ver después de que nuestros cuerpos sientan esos efectos. Les sabía bastante bien, pero como no estaban acostumbrados a comer tanta carne sin parar, se sentía un poco lleno. Finalmente, vieron que se llenaba su maná y confirmaron esos efectos. Mientras estaban emocionados gracias a ello, Billy se preguntaba qué efectos podría tener el corazón de los dragones reales y qué tan poderoso debe haberse vuelto el creador al comerlos. Capítulo 586 La mazmorra del tirano, 10. Ahora estoy listo para seguir adelante. Ya nada puede detenerme. Sin embargo, Billy estaba más preocupado por asegurarse de que esta mazmorra no fuera destruida. Sería muy útil en sus manos una vez que derrotaran al manipulador, por lo que tenían que evitar esa posibilidad a toda costa. Además, un lugar así sería demasiado útil en un continente donde todos vivían de la caza y la lucha. Aún así, siempre existía la posibilidad de que el manipulador hiciera algo que les hiciera bajar la guardia. Todos sabían que comer los corazones del tirano iba a ser lo principal que podrían usar para restaurar su energía, por lo que debían evitar pelear en la medida de lo posible para que la energía obtenida les permitiera avanzar más de lo habitual. Billy controló sus drones incluso más rápido que antes para asegurarse de que así fuera. Aún así, Billy pudo ver que todos se estaban esforzando demasiado, sin otra opción, mejoró sus parámetros con magia de apoyo. Como era solo una ayuda temporal, eso estaba bien. En ese momento, Lukina e Icarus finalmente estaban aprendiendo lo locas que eran las mazmorras de ese mundo. Meryl ya estaba acostumbrada a eso ya que su mazmorra debía tener al menos 5 niveles. Dijo Hikaru. Recuérdame que nunca más intente limpiar una mazmorra tan profunda. Billy tuvo que convocar otra lanza hecha de maná para matar a la bestia extra. Entonces, ese fue otro costo del maná gastado. En el 10º piso, apareció otro tirano y fueron atacados por 6 de ellos en cada batalla. Se suponía que eso sucedería solo en el siguiente nivel, por lo que fueron tomados con la guardia baja. Los monstruos aprovecharon esa oportunidad de oro otorgada por la sorpresa de todos, y luego dispararon en total sincronía su mana canon. Billy protegió a todos con muros de tierra, pero estos se estaban desintegrando rápidamente.
Al menos les dio a todos la oportunidad de recuperarse. Aún así, necesitaba hacer algo así de ahora en adelante, o incluso se quedaría sin maná. Con eso en mente, usó Light Spear versión 2 a corta distancia y luego decapitó a uno de los tiranos. Antes de que los demás pudieran reaccionar, se acercó a ellos y luego usó robo mejorado en ambos. Al momento siguiente, el corazón de las bestias apareció en las manos de Billy. N5,535,55 En cuanto a los demás, Billy se giró y vio a los demás acabar con los monstruos también. Sin embargo, tan pronto como terminó la batalla, Billy decidió pedir una retirada, a pesar de que acababan de comenzar la exploración. 21, 150, 21.150, 16, 120, 16.120, 18, 300, 18.300, 1.455 más 1.250, 835 más 1.250, 1.455 más 1.250, 1.455 más 1.250, 735 más 1.250, 00 Rugido LV330, garras de acero LV330, cañón de maná LV580, cañón venenoso LV580, resistencia a la tierra nivel 590, resistencia al frío nivel 550, resistencia al fuego nivel 580, resistencia al viento nivel 580, resistencia al veneno nivel 750, resistencia a los golpes nivel 750, fuerza bruta nivel 250, piernas rápidas nivel 250, dureza nivel 250, sabiduría del sabio nivel 250, destreza mejorada LV 250, corazón dracónico LV 10, mente dracónica LV 10, cuerpo dragón LV 10. 00 Esto podría ser un poco problemático, pensó Billy. Dijo Meryl y luego mostró una expresión molesta. No hemos encontrado ninguna señal del manipulador hasta ahora, por lo que debe estar adelante, luchando contra los tiranos sin parar. Eso quedó claro desde el principio, dijo Billy. Hasta que entró en esta mazmorra. No se sabía cuánto más fuerte podría volverse si concentrara todas sus fuerzas en eso. Sin embargo, solo estaba dispuesto a utilizar un tercio de su vida para entrenar. El segundo era para dormir y el segundo era para su familia. Pero ahora iba a enfrentarse a alguien a quien eso no le importaba. Preguntó Lucina. Si en cada nivel de aquí en adelante, el número de monstruos que aparecen aumentará, entonces cada uno de nosotros tendrá que matar a 2 de ellos en cada pelea. Permanecer en esa mazmorra 8 horas al día con tanta experiencia disponible sería increíble, incluso si la atmósfera fuera un problema. Sin embargo, Billy tenía que encontrar una manera de resolver las cosas ahora mismo. No podía retirarse después de llegar tan lejos. Capítulo 587 El poder de la sangre, 1. Ícaro preguntó. Creo que me ayudarán a causar daño más rápido y ahorrar maná. Dijo Billy y luego suspiró. Ícaro preguntó. Después de todo, esto es para hacerte un poco más útil. Así que ganaré algo con esto. Dijo Ícaro. Ve a buscar algunos de los cuerpos que acabamos de dejar atrás. Preguntó Meryl. ¿Por qué lo haría cuando ella no tenía nada a cambio de ofrecer esa información? Sin embargo, Ícaro fue a agarrar la balanza y Billy se preguntó si debería hacer algo también para Meryl y Lucina. Mientras le hagan la misión más fácil, no le importará. El único problema era cómo iban a usarlo más adelante. Si le causaban problemas, entonces tendría que encontrar una manera de recuperarlos, pero ese no era su estilo. En cuanto a Meryl, su arco estaba hecho de huesos de una especie de monstruo gigante. Probablemente uno de esos que vio Billy antes de ser controlado por unos ilusionistas. En cualquier caso, darles armas le facilitaría las cosas, así que tomó su decisión. Preguntó Billy. Ven al lado oscuro y dijo Lucina. Mis cuchillos son esencialmente inútiles contra esos monstruos, así que... Preguntó Billy. Al final será el mismo arco. En cualquier caso, una vez que Ícaro regresó con la balanza, Billy comenzó a trabajar. Para su sorpresa, las escamas eran tan duras como el cromo, pero un poco más ligeras, por lo que eran un material excelente para fabricar armaduras y equipo defensivo. Sería mucho más rápido hacer que se derritieran y al menos volver a forjarlos. 400, 400, 400, 400, 400, 400. El arco de Meryl era bastante bueno si tenía esos parámetros. Incluso pensó que Billy simplemente agregó las escalas a su alrededor. Podría hacerlos subir de nivel, pero era mejor no, al menos por el momento. En primer lugar, Ícaro se encargará solo de los monstruos de la retaguardia.
No intentes reprimirte y aprende todo lo que puedas de este encuentro. Como de costumbre, Billy se enfrentó a los enemigos del frente con sus lanzas mágicas. En cuanto a Ícaro, como no frenó su velocidad, los tiranos ni siquiera sabían lo que había sucedido. Simplemente emergieron, y luego su salud cayó a cero en el momento siguiente, y sus cuerpos de repente se cubrieron de moretones. Esto no estuvo tan mal, dijo Ícaro. Los guantes causaron daño extra con cada golpe. Incluso sin poner mucha fuerza, causé mucho daño. Supongo que este es el efecto otorgado por las escamas. Ese era el poder que le otorgaba el titán que derrotó, así que no tenía mucho sentido. Aún así, no tuvo mucho tiempo para probar su habilidad. Sumado a su propia habilidad que hacía que las flechas giraran mucho mientras volaban, logró hacer explotar las cabezas de los tiranos con cada disparo. Aunque ella no quería que abrieran la boca. N55C-55I-1N. Sus habilidades eran un poco más complejas que las demás y gracias a ellas podía robar su maná. Al mismo tiempo, abrió un agujero en sus cabezas sin hacer nada en particular aparte de robar las capas de carne de su cerebro. Capítulo 588. El poder de la sangre, tos. Quizás otros 100 puntos en magia sean suficientes, pero si solo se concentra en el apoyo, entonces podrá ahorrar energía. Preguntó Billy. Simplemente haz eso con los enemigos que atacan nuestra espalda. De esa manera, ahorrarás maná en los demás también. Preguntó Lucina. Supongo que si luchamos todos en primera línea, las cosas eventualmente se saldrán de control, dijo Lucina. Me aseguraré de ofrecerles algo de apoyo desde la retaguardia. Durante el tiempo que estuvieron descansando, Billy fue a comprobar el camino correcto con sus drones, por lo que gracias a eso habían ahorrado mucho tiempo a medida que avanzaban. También dejaron marcado el camino correcto en el suelo y ya estaban esperando a Billy en la entrada del siguiente nivel. Como su ritmo era bueno, decidieron seguir adelante y, como era de esperar, apareció otro tirano una vez que el primer grupo surgió para atacar. Aún así, estaban esperando eso, así que no pasó nada inusual y aparte del hecho de que Billy tardó más que los demás en terminar con los monstruos. Ícaro preguntó. Los otros tres intentaron destrozarlo atacándolo al mismo tiempo con sus garras. Sin embargo, Billy los había visto haciendo eso innumerables veces, así que usó el pequeño truco que aprendió con los samuráis. Los atacó cuando leyó sus movimientos. Con un solo movimiento de su aguja, cortó las garras que casi lo tocaban. Al momento siguiente, una lluvia de sangre cayó alrededor de Billy y los monstruos gruñeron de agonía, aunque no por mucho tiempo. Saltó y luego volvió a blandir su aguja. Sin embargo, ese no fue el caso. Sus habilidades y reacciones fueron tan agudas como siempre. En cualquier caso, Billy se giró para ver a los demás, y ellos también estaban a punto de terminar su parte, por lo que no lo vieron en acción. Por el contrario, tenía que controlar sus drones y también su armadura con telequinesis. Eso era más que un poco agotador mentalmente, por lo que esperaba con ansias su próximo descanso y la oportunidad de tomar una siesta rápida. No escucharon muchos sonidos de ataques, y considerando las heridas en los cuerpos de los enemigos y el leve olor a sangre en su aguja, estaba claro que los mató con solo unos pocos golpes y sin darles la oportunidad de hacer nada. Sabían que Billy era un buen luchador, pero cada vez más empezaba a parecer inhumano. N5. Una vez más, tomó un baño caliente mientras los drones exploraban y se ahogó cuando encontraron algo. Billy hizo que uno de ellos se detuviera e investigara porque se movía demasiado rápido. Para su sorpresa, Billy encontró los restos de algunos esqueletos en un callejón sin salida. Encontró algunas armas y armaduras que emitían un brillo extraño después de permanecer dentro de esa mazmorra durante tanto tiempo. Billy tendría que conseguirlos más tarde, pero se dio cuenta de que eran una poderosa armadura y una espada. El dron encontró algunos esqueletos. Aunque solo uno de ellos estaba armado para luchar. Eso parece extraño, dijo Ícaro. La mayoría de los habitantes de este mundo no podrían luchar solos en esta mazmorra, y sería difícil imaginar que él enviara a algunos de ellos de regreso solos. Lo más probable es que estuvieran siendo manipulados y terminaran siendo abandonados por lo que sea. Razón. Él solo dio la bienvenida a tribus poderosas en sus filas mientras pisoteaba a las demás. Hasta lo más probable es que solo se puedan encontrar unas pocas tribus en este lado del continente. Preguntó Lucina. Dado que sus bases están tan alejadas, pensé que nunca lo había conocido. Él pertenecía al lado occidental del continente, pero después de perder muchas veces contra mí y otro reencarnado, comenzó a moverse y elegir objetivos aún más fáciles.
Capítulo 589 El poder de la sangre, 3. Como era de esperar, se habían fortalecido gracias a la naturaleza de la mazmorra. Aún así, los materiales originales eran deficientes, por lo que no era nada más allá de lo que podía hacer. Sin embargo, los efectos fueron otra cosa y totalmente diferente, tuvo que investigar un poco sobre el tema. 250, 250, 250, 250. Sin embargo, el efecto de la espada era diferente a todo lo que Billy había visto antes y le hizo recordar el anillo que le otorgaba cierto poder para comprar cosas más baratas a los comerciantes. Nunca había entendido cómo funcionaba eso, pero sentía que estaba cada vez más cerca de la respuesta. Preguntó Billy. Nunca había nadie aquí aparte de los individuos reencarnados con armas con efectos especiales, respondió Meryl. Billy tenía la sensación de que estaba a punto de comprender el misterio. Sin embargo, podría pensar en ello más tarde. Tenían que seguir moviéndose. Preguntó si alguno de ellos quería usar la espada, pero ninguno tenía experiencia con ese tipo de arma. En cualquier caso, Billy agregaría ese a su colección. En cuanto a la armadura, nadie quería volverse más lento al usarla, y Billy ya tenía la suya. Mientras salía de allí, decidió hacer su traje, agarrarlo y guardarlo para llevárselo a casa. Solo había una cosa que Billy temía, pero no quería decirla en voz alta porque pensaba que podría maldecirse a sí mismo. Es bastante estúpido, pero mi poder mágico se ha más que duplicado en solo 4 días. Después de todo, Ícaro no tenía motivos para aumentar su magia. Sin embargo, si Billy no estuviera guardando su maná para una situación peligrosa usando el excedente para subir de nivel el robo mejorado, estaría haciendo lo mismo. Al mismo tiempo, el suelo temblaba de vez en cuando. Esperaba que esto no sucediera, pero, pensó Billy. Preguntó Lukina. Pensé que estaría en el último piso. Sin embargo, sintió ganas de suspirar ya que era un problema enorme que no podían resolver con unas pocas semanas de estrategia o acciones. Preguntó Lukina. Después de llegar tan lejos, realmente no quiero retirarme. Eso sería demasiado desconcertante. Si bien la mayoría de ellos desaparecerán eventualmente, usarlos así sería un desperdicio. Además, cuantos más muertos vivientes haya en un solo lugar, más producirán un terrible miasma debido a sus cuerpos en descomposición. Incluso si solo invoco esqueletos, ellos no será de mucha ayuda con esos números. Durante esos tiempos, usé un ejército de criaturas no muertas. Convertí varias áreas en algo así como una tierra de muerte. El olor era tan pútrido que toda la vegetación comenzó a morir en esas áreas. El tiempo resuelve ese problema, pero no es cuestión de meses. De todos modos, es por eso que decidí centrarme en la calidad sobre la cantidad cuando se trata de zombies. ¿Tienes alguna idea mejor, Billy? Al menos por el momento, respondió Billy. ¿Deberíamos esperar un rato entonces? Ícaro preguntó. Incluso si no logramos ningún progreso, nos haremos más fuertes y nos acercaremos al manipulador. Después de todo, si tuvieran la oportunidad de contar, encontrarían miles de tiranos bloqueando su camino. Esos ataques les hicieron sentir como si algo fuera de ese mundo y de una civilización muy avanzada estuviera a punto de aplastarlos. Aún así, Billy logró bloquear los ataques con sus lanzas girando frente a ellos. Sin otra opción, Billy se centró en la defensa. Capítulo 590 El poder de la sangre, 4. Aún así, la tasa de aparición de los monstruos era demasiado para ellos, no era lo mismo que un grupo por minuto. Era más como si apareciera un nuevo monstruo tan pronto como uno de los otros era derrotado. Finalmente, se quedaron sin energía y tuvieron que retirarse, pero Billy tenía espacio para conseguir algunos corazones de tirano para el grupo. Esto es lo peor, dijo Ícaro. Está bastante claro que este es un callejón sin salida para nosotros que tenemos prisa. 3646, 3646, 7331, 7331, 1591, 1591, 479 más 630, 363 más 510 n. 5. 5/5. 5 a 5 y 1, n 1308 más 1935 142 más 630 119 715 Lanza ligera LV 124 10 up Gungnir LV 115 05 up Aura destructiva LV 137 20 up Explosión feroz LV 74 05 up Mejora del cuerpo LV 81 30 up Conversión de mana /XP LV X Master LV Control mental LV
LV, telequinesis LV, invocación de bestias LV, enlace de invocación absoluta LV, soporte de fuerza LV 136, 40 arriba, soporte de velocidad LV 136, 40 arriba, soporte mágico nivel 136, 40 arriba, soporte de resistencia nivel 136, 40 arriba, soporte de destreza nivel 137, 40 arriba, robo mejorado nivel 273, 60 arriba, absorción mágica nivel 133, 133 arriba, fuerza bruta LV 126, 10 arriba, dureza LV 12, 10 arriba, lanzamiento heroico LV 119, 33 arriba, conciencia mágica LV 139, 54 arriba, 220. Subió mucho de nivel en solo una semana, pero no lo suficiente como para lidiar con todo ese problema por sí solo. Tenía algunas estrategias que le gustaría llevar a cabo, pero eran bastante arriesgadas y solo funcionarían si estaba solo. Aún así, era difícil decir si harían alguna diferencia. Esto es solo una prueba que quiero poner en marcha y podría ser peligroso, así que no deberían arriesgarse. Preguntó Meryl. ¿No hemos fracasado estrepitosamente? Necesitamos más tiempo para pensar en un plan claro y las pruebas no nos ayudarán. De todos modos, puedo hacer la prueba por mi cuenta, así que ustedes pueden descansar si quieren. Sin embargo, se quedaron sin palabras cuando se detuvo en medio de docenas de tiranos sin empuñar su arma. Al final, intentaron matarlo con su mana cannon, pero Billy usó Reflect. Una barrera de maná detuvo los ataques e intentó defenderse de la ola de maná, pero falló al principio ya que la producción de energía del enemigo no disminuyó. Sin embargo, finalmente, Reflect entró en una etapa en la que tenía demasiada energía para reflejar y finalmente provocó una explosión. Todo el piso comenzó a temblar y los otros tres se taparon los ojos debido al destello de luz. Aunque no parecía tan satisfecho. Probablemente porque usó demasiado maná para reflejar todo el daño. Pensó Billy. Mientras antes de que eso pueda llegar a ser. Pensó Billy mientras consideraba la idea de usar algunas invocaciones para explotar y acabar con algunos tiranos con ello. Aún así, el costo en maná también sería ineficiente. ¿Algunas ideas? En primer lugar, ninguno de ellos había afrontado una situación así. Lo más parecido fue lo que hicieron los titanes, pero no crearon un ejército en un espacio reducido. En realidad, fue más por la experiencia obtenida que por cualquier otra cosa. En ese tipo de situaciones, tenían que hacer lo mejor que pudieran y todo lo posible mientras pensaban en una solución. Finalmente, Billy recordó lo que hizo en su segunda mazmorra. Cuando congeló pisos enteros para ralentizar y dañar monstruos invisibles para facilitar las peleas. Pensó Billy. Siento que debería lidiar con esto por mi cuenta. Muy a menudo, sintieron un temblor proveniente del otro lado extremo del piso y considerando que el piso tenía una docena de kilómetros de largo, solo mostraba cuánta energía había obtenido el manipulador allí. Todavía podía enviarles mensajes sencillos, pero Billy casi podía verlos preparando sus armaduras y viniendo a ayudar. Ese sería casi el peor de los casos. Capítulo 591 encendido, 1. Lo había visto en la espada y la armadura de ese esqueleto que encontró. Ahora que lo pensaba, tenía ese tono porque la armadura y la espada habían sido bañadas en sangre, pero después de tanto tiempo ¿y por qué la sangre no se ha secado y se ha vuelto negra? Las cosas eran raras, pero el hecho de que estuviera dentro de una mazmorra explicaba la mayoría de las cosas, solo tenía que investigar un poco para encontrar algunas explicaciones. Este ambiente. Pensó Billy. Ahora que lo pienso, el efecto de la espada y de la armadura son diferentes, me pregunto si el efecto de la espada se debe a la sangre del usuario anterior. Entonces, la sangre en la armadura pertenecía a un monstruo, y en la espada pertenecía a un semihumano que tenía la capacidad de hacer que otros se quedaran dormidos. Eso explicaría mucho y si ese era el proceso por el cual las mazmorras creaban reliquias mágicas más poderosas, eso explicaría por qué ese extraño anillo tenía tal efecto y pertenecía a un comerciante. Billy siempre se preguntó cómo el antepasado de ese rey logró pasar tantos poderes a ese martillo mágico. Aún así, tal vez conocía la respuesta y podría aprovecharla. Puede que sea lo que necesito ahora mismo, pensó Billy. N/O55L5A5 y 1N. Sin embargo, no obtuvo ningún resultado. Solo cuando forjó el anillo desde el principio con su sangre y cromo fue que obtuvo un resultado. El coste será del 10% de la cantidad de experiencia transferida. 30. Entonces, ¿por qué no puedo hacer eso? Se preguntó Billy. Bueno, nunca lo intenté, para empezar, nunca tuve ninguna razón.
Demostró su teoría, por lo que necesitó un poco de la sangre de Ícaro, Lucina y Meryl para obtener una parte de sus poderes. Sin embargo, ¿cómo iba a pedirlo sin parecer sospechoso? Estaban resultando heridos aquí y allá mientras luchaban, pero sería aún más sospechoso si comenzara a sacar su sangre antes de que cayera. Tenía que mantenerlos ocupados con otra cosa y no podía usar los objetos mágicos que haría con su sangre en esa mazmorra. El cebo sería el núcleo espiritual, no había otra opción, y si bien eso aumentaría enormemente su potencial, no podría compararse con lo que Billy ganaría. De una forma u otra, no le gustaba mucho estafar a la gente, por lo que necesitarían algún tipo de recompensa. No quería hacer esto ya que solo le di esta técnica a aquellos en quienes confío plenamente, dijo Billy. Sin embargo, si queremos encontrar al manipulador, no tengo otra opción. Les haré aprender el núcleo espiritual. Fruncieron aún más el ceño cuando él les pidió un poco de sangre a cambio. Desde su perspectiva, ambos temas no tenían ninguna relación. Aún así, no hicieron ningún escándalo por eso. Ícaro preguntó. Estoy estudiando las diferencias entre la sangre de la gente de aquí y la gente de la Tierra. Ícaro preguntó. Acerca de lo que aprendí, ¿qué tienes para ofrecer por ese intel? Dijo Ícaro y luego suspiró. Después de todo, esta vez viviendo en ese planeta, no dudaron en herirse para hacer que parte de su sangre cayera sobre los vasos. La mayoría de la gente en la Tierra dudaría por un tiempo, pero ese mundo y sus constantes batallas los cambiaron. En cualquier caso, Billy no sabía cuánta sangre sería suficiente para fabricar algunos artículos decentes, por lo que se detuvo muy pronto. Esta habilidad subirá de nivel bastante rápido mientras te enfrentas a esas bestias, y dado que la eficiencia de tus poderes ya está al máximo, entonces no debería tomar mucho tiempo para que puedas usarlos sin parar. Ahora quiero ver si cada uno de tú te vas a dejar llevar primero. Después de todo, todos ustedes pensaron que iba a girar hacia el otro lado si me volvía demasiado fuerte. Iban a tener la oportunidad de nunca quedarse sin maná contra la mayoría de los grupos de enemigos, pero no podían permitir que la noción de poder se les pusiera encima. Sabían que Billy actuaba con muchas cosas en mente. Evitar provocar guerras y dar demasiado poder a algunas personas era una de ellas. Por lo tanto, no dudaría en matarlos si tuviera que mantener los problemas al mínimo. Por primera vez, sintieron respeto por Billy por no dejarse llevar cuando tuvo esa habilidad bajo su control durante tanto tiempo. Capítulo 592 Encendido, tos. Una vez que sientas que has alcanzado un nivel decente, regresa, y luego avanzaremos lo más rápido posible sin darle al manipulador la oportunidad de darse cuenta de que algo cambió. Preguntó Meryl. De todos modos, ya llevamos aquí 10 días, así que apúrate. Incluso Meryl, que estaba acostumbrada a permanecer dentro de una mazmorra durante tanto tiempo, estaba cansada de eso. Ella no tenía hambre de poder como los otros individuos reencarnados que nacieron en ese continente, por lo que tenía ganas de tomar un descanso de vez en cuando. Sin embargo, fueron a subir el nivel del núcleo espiritual. Billy finalmente tuvo la oportunidad de usar su sangre, apenas pudo contener una sonrisa. Dado que las habilidades de esos tipos se aprovechaban mejor fuera del combate, Billy pensó en convertirlos en accesorios. Aún así, se preguntó que también se convierten en armas. Por alguna razón, terminó haciendo una que tenía un solo filo, pero no era curva como algunas katanas. Al principio, tuvo algunos problemas para mezclar la sangre con el cromo sin mostrar ese tipo de aura roja siniestra, pero al final, el brillo se debilitó bastante. N5 te otorga el poder de aumentar tu velocidad hasta la mitad de la velocidad de la luz. Velocidad en kilómetros / nivel de habilidad por segundo / magia. Billy también quería time skip, pero decidió que podría obtenerla más tarde. El costo de la habilidad también era extraño, pero podría probarlo más tarde. Independientemente, comenzó a trabajar en las otras armas y finalmente forjó también una lanza larga y un bastón mágico. Billy se preguntó si estaba pensando en dejar que sus esposas las usaran eventualmente, seguro que parecía que ese era el caso considerando que eran armas que les quedarían bien. Aún así, eso era extraño, considerando que no planeaba hacerles saber sobre los individuos reencarnados y podría estar preparándose para su propia muerte hasta un nivel instintivo. Te otorga el poder de robar todo lo que sea posible robarle al objetivo. Sin embargo, cuanto más difícil sea robarlo, más maná usarás y más concentración necesitarás. Valor de lo robado / nivel de habilidad por segundo / magia. Te otorga el poder de controlar los huesos de los cadáveres y usarlos como armas y proyectiles.
calidad del catalizador / nivel de habilidad por segundo / magia. Durabilidad infinita, por lo que no podían ser destruidos, el costo no era exacto y la bonificación en los parámetros era asombrosa. Billy tampoco esperaba tener la capacidad de controlar huesos, pero sería útil en la mayoría de los campos de batalla. En cualquier caso, estaba interesado en la lanza y quería probarla, pero decidió esconder esos objetos en su traje mágico de ninja. Pensó Billy. Sus núcleos espirituales ya habían alcanzado el nivel 20, por lo que podían obtener 100 puntos de maná por muerte. Era más que suficiente para ellos seguir moviéndose y luchando sin frenar el costo de maná, pero estaban dejando que la frustración de los últimos días se apoderara de ellos. Al igual que antes, Lucina se concentraba en apoyar y disminuir la resistencia de los tiranos, mientras que Ícaro se concentraba en la ofensiva. Corrió hacia un monstruo y golpeó a la criatura solo unas cuantas veces en un solo lugar, y fue suficiente para hacer que todo el cuerpo se rompiera. En cuanto a Meryl, estaba usando los huesos de los cadáveres para asegurarse de que ninguno de ellos pudiera acercarse a Lucina. Al mismo tiempo, disparó algunas lanzas de hueso cuando algunos tiranos abrieron la boca para usar mana canon. Por primera vez en casi mucho tiempo, estaban matando tiranos más rápido de lo que podían engendrar. Como ya no tenía que preocuparse por la espalda, se volvió más eficiente con sus ataques. Aún así, el uso constante e intenso de maná hizo que esos tres se cansaran mentalmente ya que no estaban acostumbrados. Ahora sería un desperdicio retirarse, así que aguanta. Aún así, al menos aprendieron la lección, Billy no sería amable con ellos y les diría algunas cosas sin razón. Casi al mismo tiempo, la cantidad de tiranos que aparecían detrás de ellos comenzó a disminuir, y Billy confirmó que sus acciones finalmente estaban dominando la fuerza del núcleo de la mazmorra. Aún así, las cosas no iban tan bien porque no podía usar sus drones para explorar el futuro. Entonces, estaban perdiendo algo de tiempo buscando callejones sin salida y era realmente molesto, pero no se podía evitar. Además, debido al nivel de maná, Billy no podía usar Mana Domain para verificar las cosas con precisión, necesitaría mucho más para verificar eso y sería un desperdicio cuando ya tenía que luchar tanto contra esas bestias. Tuvo que idear otro método y eso fue una especie de desafío. El manipulador probablemente ya se habrá dado cuenta de que también podemos cazar tan rápido como él, dijo Meryl. Al final, un ataque sorpresa era imposible, bajo tales circunstancias, todavía tienen que ir con un asalto frontal. Pase lo que pase, Billy tenía que asegurarse de que el manipulador no llevara la pelea al siguiente piso. Después de todo, será problemático si involucra al guardián del núcleo. Además, también tuvieron que bloquear el camino a la entrada de la mazmorra, pensó Billy y luego suspiró. Si lo peor empeora, siempre puede usar su armadura y los objetos mágicos que acaba de crear. Como 2 o 3 por minuto. Billy también estaba empezando a sentir algunas ondulaciones en el maná en el aire, por lo que podía decir que el manipulador estaba cerca. Ícaro preguntó. Dijo Billy. En primer lugar, necesitaremos que uno de nosotros bloquee el camino hacia la salida de la mazmorra y otro para bloquear la entrada al siguiente piso. Esos dos también tendrán que lidiar con los tiranos que aparecen, M5 dijo Ícaro. Puede controlar las emociones de las personas desde la distancia. Aún así, su poder es aún más poderoso cuando las toca, dijo Meryl. Además, está el hecho de que si Billy lo mata, se volverá como el creador. Preguntó Billy. No voy a decir que soy incorruptible, pero seguro que me estás subestimando. Muy bien, dejaré que luchen contra él ustedes solos y también bloquearé ambos caminos. Solo pelearé contra él después de que ustedes tres caigan muertos. Intenta al menos causar algún daño para hacer mi trabajo más fácil después. Aún así, la moral del grupo aumentó después de que obtuvieron su núcleo espiritual. Billy sabía que su confianza estaba por las nubes y ese era el tipo de personas que permiten que la noción de poder los cambie, y aún así nunca tuvieron la posibilidad de decirle que él era el más peligroso allí. Entonces, Meryl y Lucina dejaron de pelear y dejaron que Billy y Carus lo hicieran ya que podían lidiar con la cantidad actual de enemigos. Al mismo tiempo, cuidó sus espaldas contra los monstruos, no les tomó mucho tiempo encontrar a un solo hombre caminando hacia ellos. Como si fuera alguien que no había visto la luz del sol en mucho tiempo, el manipulador parecía el caparazón de un hombre, tenía el cabello castaño desordenado que también estaba sucio de sangre. Su ropa parecía harapos debido a las continuas batallas, y no tenía ni una sola pieza de equipo con él.
Aparte de eso, Billy notó que tenía la espalda peluda, y su color era amarillo y negro y sus ojos parecían los de un gato con el iris en esa forma puntiaguda y un nivel loco de crueldad que podía ver en esos ojos. Barra. 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 De esos cuatro, solo le prestó atención a Meryl, probablemente porque la conocía. Miró por un momento a Billy, pero probablemente porque era el único que podía ver sus parámetros. Finalmente decidiste terminar lo que empezaste hace años, no puedo decir que esté orgulloso de ti considerando que no viniste solo, dijo el manipulador. Aún así, estoy impresionado, conseguiste debilitar el núcleo de esta mazmorra en solo unos días. Nunca logré hacer eso. A pesar de todo el poder que obtuve aquí, no me acerqué ni siquiera. No tienes a dónde huir y no puedes ganar esto, dijo Meryl. Simplemente acepta que es hora de pagar por tus crímenes, y haré que esto termine lo más rápido posible. ¿Es hora de pagar la cuenta? ¿Quién decidió que puedes juzgarme? Preguntó el manipulador. Si te sientes realmente bien, entonces deberías empezar a juzgar a todos los demás y a ti mismo, que permitieron que este continente se volviera así. Esta es la ley de la jungla. Si no puedes aceptar esto, entonces simplemente muere. Capítulo 594 Encendido, 4. Billy podía adivinar lo que estaba a punto de hacer, controlar su propia ira para hacerlo inmensamente más fuerte físicamente. Como no llevaba ningún arma ni armadura, estaba claro que era del tipo que usaba su cuerpo solo y luchaba como una bestia. Desde el principio. Has sido el peor tipo de cabrón, dijo Meryl. Trajiste gente a este calabozo y los abandonaste cuando ya no eran útiles como el pedazo de basura que eres. Preguntó el manipulador. Los descartaste para obtener el poder de otros como nosotros. Es mejor ser una persona realista que un cobarde, uno que confía en los números ya que eres tan patético. Aún así, no se movió ni un centímetro de su lugar, incluso después de que apareció Ícaro, y estaba apretando los dientes con ira. Parecía que el enemigo también podía controlar las emociones de aquellos que podían atacarlo, dijo Meryl. Él es aún peor contra los hombres, convertirlos en tontos enojados no es lo peor que puede hacer. No iría tan lejos y literalmente arriesgaría mi trasero aquí haciendo algo desagradable, dijo el manipulador. N/O 5555 IN. ¿Podría ser que normalmente también controla la lujuria de sus oponentes? Esa ciertamente era una forma de hacerlos mucho más débiles, pero y eso ciertamente era más que un poco desagradable en un poder que Billy ciertamente no necesitaba. Incluso antes de que pudiera alcanzarla, Lukina comenzó a temblar levemente, y como se estaba poniendo roja pero no enojada, parecía que él estaba manipulando su lujuria. Ahora Billy podía entender por qué Meryl lo llamó cabrón y dejando esas cosas a un lado. Pelear contra ese tipo iba a ser un dolor de cabeza ya que nadie en el grupo tenía hechizos para anular o incluso debilitar efectos negativos como esos. Solo podían luchar contra ellos con su fuerza de voluntad. Pensó Billy. Aún así, los bloqueó a todos con un solo brazo, y no dejaron ni un solo rasguño, como se esperaba de alguien que cazó en ese calabozo durante años. Esta vez, su secuencia de golpes detuvo por completo al manipulador e incluso lo empujó hacia atrás varios metros. Algo de humo comenzó a salir del cuerpo del manipulador cuando terminó la secuencia de ataques, pero nuevamente y sin daños y Ícaro gritó y luego comenzó a respirar con dificultad. ¿Puedes contrarrestar esos efectos? No puedo contenerme más, no me disculparé por esto. Sin embargo, se recuperó muy pronto, probablemente porque usó Time Skip para eso. Icarus casi le agradeció a Billy por la ayuda, pero luego se dio cuenta de que sería demasiado extraño. Dijo el manipulador. Su cabeza estaba demasiado bien, considerando la situación. Parecía que tenía otros trucos bajo la manga que Meryl desconocía, y a Billy no le sorprendió mucho. Sus arcos mejorados hicieron que el enemigo retrocediera unos centímetros con cada golpe. Aún así, a pesar de la velocidad de las flechas, las bloqueó completamente con el dorso de sus manos. E incluso usaste las escamas de los tiranos para mejorar tu arco, dijo el manipulador. Ese era uno de los peores tipos de enemigos. O tal vez simplemente estaba haciendo eso para molestar a todos, ya que ahora tenía tanta confianza en sus habilidades. Lukina no dejaría que alguien así se apoderara de ella, y Meryl ya sabía cómo era ese tipo. Entonces, el verdadero problema fue Ícaro, que estuvo apretando los dientes todo este tiempo. Solo miraba mientras sus lanzas mágicas detrás de él cortaban a los tiranos que emergían de vez en cuando.
Gracias a eso, finalmente consiguió el interés del manipulador, no podía entender por qué Billy no estaba ayudando. Aún así, sería arriesgado para los demás interrumpir el curso de la batalla cuando acordaron que él no ayudaría. Además, no cuenten conmigo para hacer esto todo el tiempo. Encuentren una maldita solución ustedes mismos. Era molesto que pudiera usarlo contra tanta gente a la vez. Aún así, sin tocarlos, solo podía molestarlo un poco, no dejarlos completamente fuera de servicio. Desafortunadamente, eso fue bastante difícil para ellos. Capítulo 595 encendido, 5. Como era un tipo extraño de reencarnación que usa magia extraña pero pelea de cerca, fue difícil idear estrategias claras contra él. Aún así, estaba claro que la resistencia era lo principal en lo que era bueno. A pesar de haber sido golpeado por innumerables golpes y flechas, a pesar de que Lucina estaba disminuyendo su resistencia tanto como era posible y el manipulador solo tenía algunos rasguños. Seguro que era otra cosa, o trabajó en eso durante un tiempo, debe ser por su segundo poder, pero aún no sabemos qué es, pensó Billy. Aún así, no encontró nada extraño o fuera de lo habitual. Sus acciones tampoco fueron extrañas de ninguna manera y aparte del hecho de que esperó demasiado entre sus ataques. También dejó que Hikaru y Lucina lo atacaran con demasiada frecuencia. Era casi como si estuviera haciendo otra cosa o esperando. O se está alimentando de los sentimientos de esos tres, o ha aprendido otra habilidad por su cuenta, pensó Billy. Al menos uno estaba absolutamente claro para él. La manipulación del miedo y el control de la salud probablemente fueran las mejores opciones para ese tipo de situación. Aún así, considerando las habilidades naturales del manipulador, se beneficiaría más de tener manipulación del miedo. Sería una buena sinergia con su propio grupo, además, sería mucho más conveniente para él que siguieran cansándolo y lo que no sería conveniente es que murieran instantáneamente y el manipulador obtuviera sus poderes. Usar todo eso en su contra haría las cosas mucho más problemáticas. Entonces, Billy estaba en un aprieto, o 5555 en él también esté usando el control emocional para drenar sus sentimientos, pero como sus acciones no están cambiando, eso es difícil de confirmar, pensó Billy mientras observaba al manipulador sonreír. Aún así, es lo único que explica por qué es tan poderoso a pesar de no estar enfurecido. Eran idiotas, pero no eran estúpidos, después de todo. Cuando se aburrió, Billy decidió cocinar y comerse el corazón de un tirano, y cuando lo terminó, vio a Hikaru desaparecer repentinamente del área, lo que hizo que todos fruncieran el ceño. Sin embargo, pronto regresó más rápido que nunca y luego golpeó la cara del manipulador con todas sus fuerzas. Pensó Billy. Aún así, al final, aterrizó de pie solo con una leve herida en la cara que comenzó a cerrarse casi instantáneamente. Murmuró Hikaru. Ustedes son un poco aburridos, dijo el manipulador. Claramente está usando algún tipo de habilidad para engañarnos, dijo Meryl. Hasta el punto que el manipulador la miró enojado. En ese mismo momento, su aura cambió y su cuerpo se puso un poco rojo, y luego cargó mucho más rápido hacia Meryl, finalmente usó su propia ira para alimentar su ataque, pero Hikaru reaccionó lo suficientemente rápido como para bloquear su carga. Aún así, lo mejor que pudo hacer fue detener los movimientos del manipulador. Al final, intenta golpear a Hikaru. Aún así, Hikaru esquivó fácilmente el ataque y lo que no esperaba era que el manipulador también creara una onda de choque que afectaría a Meryl detrás de él. Hikaru chasqueó la lengua y trató de regresar antes de que el enemigo pudiera hacer algo. Aún así, una vez que se acercó, disminuyó la velocidad y también comenzó a actuar de manera extraña. Dijo Billy. Lo más probable es que el manipulador estuviera en el centro, y dado que el hechizo era tan poderoso, debía tener un alcance limitado. Podían resistir por un tiempo, pero una ola continua de tales ataques eventualmente los haría perder la cabeza. Sus poderes estaban siendo contrarrestados por completo, y como ella asumió una instancia de apoyo, también significa que no logró nada. Sus habilidades de largo alcance no estaban funcionando, y a corta distancia, ella entraría en el rango del ataque y ese sería el jaque mate. Además, él no era del tipo que incumplía su palabra. Sin embargo, eso había sido un error. Al momento siguiente, Hikaru de repente le dio una patada en la espalda al manipulador. Lo hizo volar hacia la pared, haciéndola agrietarse en numerosas partes. Esa no era la forma habitual en que Hikaru atacaría, por lo que no podían entender lo que había sucedido. Naturalmente, la causa de eso fue Billy y su telequinesis. También se sintió bastante satisfecho con eso. «Puedo moverme de nuevo», dijo Hikaru.
Aún así, no sabía cómo Hikaru atacó repentinamente y por qué atacó tan lentamente y, aún así, causó tanto daño. La respuesta era sencilla, Billy lo controlaba con telequinesis. En cuanto a cómo funcionó el ataque, Billy vio con Magic Eyes que el flujo de maná ya se movía hacia el manipulador. Probablemente no podría usar ambos tipos de habilidades al mismo tiempo. Para sorpresa de todos, Lucina mejoró la fuerza y destreza de Meryl con su habilidad innata. Eso no tenía ningún sentido ya que ella estaba haciendo lo contrario de robar, pero nadie pidió explicaciones. Sin embargo, aún así ocurrió una explosión que hizo temblar todo el piso. Probablemente lo habría matado si hubiera recibido los beneficios de Billy, pero él no se lo pondría demasiado fácil. Él también había terminado de ayudarlos. Es aún más molesto que no sea algo que nuestros cuerpos puedan aprender a contraatacar como las resistencias elementales, dijo Hikaru. Aún no está muerto, dijo Lucina. Tenían que terminar eso lo antes posible. Aún así, sintieron que el aura del manipulador cambiaba nuevamente, hasta el punto que parecía como si su sangre se evaporara y saliera de su cuerpo por los poros. Finalmente estaba usando su ira para impulsarse a sí mismo hasta el límite. Aún así, Hikaru siguió su camino, solo para ser golpeado por un body slam que lo envió volando a la distancia. Parecía que había aprendido a no esquivar algunos ataques de la manera más extraña. Aún así, la siguiente flecha de Meryl golpeó al enemigo y lo hizo detenerse y también lo hizo caer hacia un lado. Tal vez porque ya no estaba mejorando su defensa, el ataque golpeó su brazo derecho y abrió una herida allí. Estaba lejos de ser mortal, pero hubo algunos daños. O 5, 5, 5 y 5 Sen. Al momento siguiente, ella apareció detrás e intentó apuñalar al manipulador. Aún así, reaccionó a tiempo para darse la vuelta y casi agarrarle las manos, pero Lucina le apuñaló las manos antes de regresar a su lugar inicial. Seguro que tienen algunas habilidades molestas, dijo el manipulador. Sin embargo, Billy todavía estaba impresionado de poder decir tanto en ese tipo de situación. De todos modos, el manipulador de combustible ya no quería charlar mucho y rápidamente apuntó a Lucina. Su ira estaba empezando a controlar su forma de pensar también. La nuca del enemigo fue golpeada y uno se tambaleó. Tal vez Hikaru había pensado que una patada chamuscada sería más efectiva y los efectos del control emocional del enemigo serían menos poderosos en él, lo cual era correcto. El daño finalmente se estaba acumulando, pero era preocupante que pudiera reaccionar tan rápido y que su aura aumentara junto con su ira. Billy aún no podía ver los límites de la fuerza de ese tipo. Intentó asestar solo golpes en los ojos del enemigo, pero aparte del calor causado por la velocidad de sus ataques, no causó ningún daño. Su ira aumentó exponencialmente su defensa, pensó Billy. Olvidé lo útil que es la ira, pero aumenta los parámetros físicos en función de un porcentaje. Entonces, cuanto más fuerte seas, mayores serán las bonificaciones. Aún así, se suponía que el equipo que Billy fabricaba causaría daño adicional en función de la defensa del enemigo, y si eso no funcionaba, entonces tenía algunas contramedidas contra eso. Con sus ojos mágicos, Billy pudo ver que parecía un tornado que alejaba las cosas en lugar de atraerlas. Probablemente fue debido a ese estado que pudo luchar contra los tiranos durante tanto tiempo por sí mismo. Hikaru, Meryl y Lucina se dieron cuenta de que se había vuelto estúpidamente fuerte, por lo que no pudieron evitar estremecerse frente a él. De lo contrario, su vacilación solo complicaría las cosas, pensó Billy. Capítulo 597 Manipulador 1. Aunque no podía hablar, todavía podía usar la cabeza relativamente bien. Hikaru comenzó a correr para que el polvo se dispersara lo más rápido posible. Aún así, el enemigo de repente apuntó a Meryl y trató de cubrirla, solo para que Hikaru se sorprendiera cuando el manipulador cambió su enfoque hacia él. Simplemente golpeó el aire, pero la explosión envió a Hikaru volando hacia la pared. A pesar de su habilidad innata, el enemigo estaba sorprendentemente bastante equilibrado en lo que respecta a sus parámetros. Lucina se apresuró a aumentar el poder de Meryl y luego disparó algunas flechas adicionales. El manipulador volvió a bloquearlos con el dorso de sus manos y el daño se estaba acumulando, al igual que el aura del enemigo. Pensó Billy. Contra un tipo híbrido de guerrero que usa un tipo de magia debilitante en el área, alguien que pueda disparar magia desde la distancia debería ser una mejor opción. Su desventaja solo es poderosa porque sus habilidades innatas están en el nivel máximo. Después de todo. Aún así, no podía hacer mucho en ese tipo de situación. Dicho esto, Billy se dio cuenta de que no había perdido su espíritu de lucha y que tenía una carta bajo la manga, al igual que Lucina.
Aún así, considerando que ya había intentado usar un ataque cargado extra usando su velocidad, era difícil decir qué podía hacer, por alguna razón, solo estaba corriendo en círculos en esa parte de la mazmorra. Aún así, eso hizo que el manipulador levantara la guardia. Si su cerebro no estaba funcionando, sus instintos no estaban decayendo, y esa había sido una buena decisión. Con la fuerza de atracción de un tornado, Ícaro finalmente regresó y derribó a todos solo con su velocidad antes de golpear al manipulador. Al mismo tiempo, le partió la barbilla y luego la hizo girar incontrolablemente en el aire. Después de que su cuerpo golpeó la pared, toda la mazmorra comenzó a temblar y era sorprendente que un lugar así pudiera soportar tanto daño. Ese golpe probablemente había sido lo suficientemente poderoso como para derrotar a un titán. Aún así, tuvo un costo. Por primera vez, Ícaro hirió su cuerpo después de usar su velocidad. Probablemente su brazo derecho tenía todos los huesos rotos desde que Ícaro cayó de rodillas y luego sacó el guante. Estaba completamente roto e hinchado como loco. No creo que esto sea suficiente para derrotarlo, dijo Ícaro y luego se dirigió hacia donde Billy estaba matando tiranos y cocinando sus corazones. ¿Puedo comer uno de estos? N, o 5 y 5 a 5 yen. En cualquier caso, el manipulador seguro sintió ese golpe ya que se estaba tomando su tiempo para recuperarse, y Meryl estaba aprovechando esa oportunidad para llenar su cuerpo de heridas de flecha, pero era difícil decir si estaba matando o echando más leña al fuego. Parecía que estaba a punto de repetir lo mismo de antes, y Billy supo que no era buena idea. Había recuperado su salud, pero su brazo aún se estaba recuperando del daño. Además, estoy seguro de que tendremos algo de tiempo para prepararnos para la próxima batalla después de esta, dijo Ícaro. Después de esa misión, quería tomarse al menos 6 meses de vacaciones de todo tipo de problemas. De todos modos, Billy suspiró y luego usó Regen varias veces en Ícaro. En un abrir y cerrar de ojos, su brazo se curó, y además tenía algo extra para destrozarle el brazo nuevamente si así lo deseaba. Tienes que facilitarme la pelea, dijo Billy. Bueno, gracias por la ayuda. Me aseguraré de no dejar que los demás lastimen. Dañaría mi orgullo masculino. Dijo Billy y luego suspiró. Bajó su postura y se cruzó de brazos para proteger sus puntos vitales. Al final, la mazmorra volvió a temblar, el enemigo recibió un golpe en la cabeza y casi se rompió el cuello. A pesar de todo eso, el manipulador logró agarrar el brazo de Ícaro y encontró su principal debilidad. No podría moverse a su velocidad de parada si algo lo estuviera reteniendo. Los huesos de sus brazos también se rompían debido al puro poder del enemigo. Meryl aprovechó esa oportunidad para disparar algunas flechas en la cabeza de aquel tipo, y mientras algunas de las que impactaron en su mejilla perforaron un poco su carne, las otras se convirtieron en polvo. Eso dolió más que un poquito ya que Ícaro quedó inconsciente después de tomar todo el poder de eso. Sus ojos se pusieron blancos, y solo uno más de esos lo mataría. Capítulo 598 Manipulador 2. Antes de que pudiera usar a Ícaro como escudo o acabar con él, las primeras lanzas de hueso aterrizaron y perforaron profundamente su carne. Luego movió el cuerpo de Ícaro para bloquear algunos de ellos, pero se quedó completamente abierto hacia un lado, donde Meryl atacó con otra andanada de flechas que hizo que su guardia se rompiera. Aún así, cuando lo hizo, el cuerpo de Ícaro dejó de moverse en el aire antes de aterrizar lentamente en el suelo. ¿Quieren ver morir a alguien antes de que yo tenga que unirme a esta pelea? Billy preguntó y luego comenzó a caminar hacia ellos. ¿Qué dices, Meryl? Las cosas serán mucho más problemáticas si te conviertes en un enemigo. Tener un tercio de los poderes de todos los individuos reencarnados no es algo que nuestras mentes puedan tolerar, respondió Meryl. Preguntó Billy. ¿No podría controlar mis impulsos de apoyo con eso? Dijeron que tienes una familia. ¿Quieres arriesgar tu tiempo de paz con ellos por la posibilidad de obtener más? Conceptual pudiera vencerlo. Nunca había conocido algo así en ese mundo, por lo que era difícil creer que realmente existiera. Aún así, Billy no tenía que obtener el poder de ese tipo para poder usarlo y solo necesitaba su sangre. N555R, 5S5, tendrá que estudiar más de eso en el futuro ya que estaba claro que alguien tendrá que lidiar con el creador, y quien lo mate, obtendrá todos sus beneficios. Sus poderes y luego se vuelve loco, o eso dicen las palabras de Meryl. Aún así, fue enviado volando en la dirección opuesta cuando golpeó su barbera y se activó Reflect. Eso fue bastante satisfactorio. Lo que no fue el hecho de que Billy usó mucho maná para eso. Había observado la batalla en silencio, pensando que Ícaro, Meryl y Lucina estaban haciendo un mal trabajo.
Aún así, finalmente pudo darse cuenta de que el manipulador era mucho más problemático que todos los titanes. La previsión meteorológica dice que no lloverá, pero de todos modos acabarán cayendo algunos rayos. Al principio, su cuerpo comenzó a arder, pero luego eso se detuvo y el daño comenzó a disminuir. Billy pudo ver con Magic Eyes que ahora estaba usando sus habilidades para la defensa. Dijo Billy mientras fruncía el ceño. Oye, será mejor que te des prisa y prepares tus mejores ataques. A menos que quieras que me ponga serio y lo mate. ¿Tienes algo que pueda derrotarlo instantáneamente? Dijo Billy cuando vio al manipulador tratando de levantarse. Era difícil entender cómo se resistía tanto a la habilidad. Aún así, probablemente era porque no tenía resistencia a los golpes, y la habilidad estaba subiendo mucho de nivel ahora que la obtuvo. Además, su defensa se basaba en hechizos, por lo que tendría sentido que pudiera resistir mucho más gracias a ellos. Preguntó el manipulador mientras sonreía. Preguntó Billy, tratando de imitar al manipulador. Pensé que eras su arma secreta, pero supongo que eres solo un bufón, dijo el manipulador. Pensé que eras su arma secreta, pero supongo que eres solo un bufón, dijo Billy mientras ponía los ojos en blanco y ponía una cara extraña. El manipulador finalmente se quebró y luego cargó contra Billy. O eso pensó el manipulador. Su ataque de hecho hizo que Billy sintiera ganas de perder su almuerzo y lamentara la idea de no usar el mismo truco 2 veces. Aún así, Billy se recuperó lo suficientemente rápido y luego usó Destructive Aura. Su poder aumentó enormemente, agarró la cabeza del manipulador y luego usó un rayo. Preguntó Billy. Aunque podía controlar su poder para mejorar su defensa, no podía hacer nada más. Al final, solo podía ganar tiempo concentrándose en la defensa y curándose a sí mismo, que era exactamente lo que Billy quería mientras Meryl preparaba su ataque. Sabía muy bien que estaba en problemas y que tenía que hacer algo. Había planeado usar a Billy de alguna manera como escudo, pero entonces alguien los detuvo a todos. Capítulo 599 Manipulador 3. La única explicación era que tenía algo en mente para ayudar en el ataque. Está planeando utilizar a Billy como escudo. No dejaré que este idiota me use como lo hizo contigo. Dijo Hikaru y luego tocó la flecha de hueso. Ahora, en el mismo momento en que se dispara la flecha, golpeará al manipulador. Si tuviera la oportunidad de sudar frío, el manipulador lo haría. Aún así, toda esa descarga de energía hizo que el líquido de su cuerpo se evaporara. De todos modos, el manipulador intentó mover a Billy hacia un lado y bloquear la visión de Meryl. Desafortunadamente, antes de que pudiera lograr algo con eso, Meryl disparó su flecha y el ataque atravesó el cuerpo del manipulador al instante. Al principio solo dejaba un agujero del tamaño del proyectil. Aún así, eventualmente, explotó el cuerpo en 2 y causó otra explosión que envió a todos a volar. Ese ataque probablemente tuvo suficiente energía para destruir una montaña y, afortunadamente, Billy soltó el cuerpo una vez que la explosión lo obligó a moverse. De lo contrario, se encontraría en una situación grotesca. N555R, 5S5, dejando a un lado la expresión de terror absoluto de ese tipo, Billy vio mucha sangre alrededor de esa parte de su cuerpo y recordó que necesitaba eso. Aún así, se preguntó si eso sería de alguna utilidad ya que Meryl era quien ahora tenía sus poderes. Sin embargo, Billy consiguió mucha sangre en un contenedor de tierra. Era fácil separar el polvo y la suciedad de la sangre, por lo que Billy no tuvo problemas con eso. Los encontró vivos pero bastante golpeados. Después de todo, la onda de choque causada por la explosión los dañó bastante. Recuérdame que no vuelva a confiar ni esperar nada de tus planes en el futuro. Lukina preguntó mientras se levantaba. Su poder para controlar y manipular las emociones era auténtico. Hay numerosas formas de utilizarlo indirectamente. Yo me siento mal todo el tiempo, respondió Billy. Uno de sus enemigos fue derrotado, por lo que pudieron relajarse un rato. Algunos monstruos aparecieron a su alrededor, pero Billy tenía energía de sobra para lidiar con ellos. Hikaru preguntó. ¿Limpiar la mazmorra derrotando al guardián? Necesitamos revisar las cosas afuera antes que nada, respondió Meryl. Billy tiene un mapa, así que podemos venir aquí cuando queramos. Ustedes deberían descansar un rato antes de irse. Inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Estaba loco por probar sus nuevas armas, pero no podía hacerlo tan cerca de esos tipos. Aún así, solo consumía más maná para moverse más rápido de lo habitual. Entonces, fue solo un truco para ahorrar tiempo. Sería útil durante las peleas, pero no era perfecto.
Necesito usar alrededor de 10 puntos extra de maná por segundo para multiplicar mi velocidad por 2, el costo aumentará según cuantas veces más rápido quiera ser, pero esto no está tan mal. Pensó Billy. Aún así, cruzó toda la mazmorra ignorando a los titanes en solo 4 horas. Las cosas afuera no habían cambiado mucho, pero eso ya lo sabía gracias a sus espejos. De todos modos, hizo que sus golems se escondieran bajo tierra nuevamente mientras ocultaban todos los rastros de los túneles que crearon. Hablando de túneles, Billy podría usar ese que cruza el océano para probar su velocidad con la espada. Aún así, al final, logró reducir la duración del viaje de 4 horas a 20 minutos después de aumentar 12 veces la velocidad de la armadura. Como la habilidad no era suya, aún podría sufrir algún daño mientras se movía tan rápido, pero era solo un inconveniente menor. Si bien sus esposas se alegraron por su regreso, no perdieron el tiempo regañándolo por su retraso y falta de noticias. Capítulo 600 Manipulador, 4. Parece un lugar divertido, dijo Natalie. Además, no soy el único que tiene algunos derechos sobre ello, y si es posible, quiero que todos ustedes se mantengan alejados de esas personas ya que no confío en ellas. Tuvo que mantener algunas cosas ocultas como siempre, pero no se pudo evitar. Además, sus esposas también sabían que en caso de que algo sucediera en el continente y Billy estuviera fuera, ellas serían quienes se encargarían de ello. La mazmorra está ahora en sus manos, dijo Kate. Ellos tampoco confían en mí, pero eso me ayuda a mantenerlos bajo control. Además, volver a ver a mi familia es más importante que quedarse en ese lugar deprimente. N, 5, 5/5. 5. 5 N. ¿Recibiste algunas visitas en los últimos días? ¿Vinieron tus hermanos, Jin, Alexander y Lily?, dijo Sarah. Deberías visitarlos y explicarles que todo está bien. Les debía al menos eso. Era un poco problemático, pero podía llevar a sus hijos a caminar por la ciudad mientras lo hacía. Con su Light Speed Sword, ir y regresar a ese continente ya no era un problema, después de todo. También encontró a sus hermanos en su segunda ciudad calabozo. Eran los mismos que antes, Samara estaba ayudando a algunos novatos y esta vez, Samuel estaba hablando con muchos aventureros y pidiéndoles que compartieran sus experiencias mientras entrenaban con él. Preguntó Alejandro. Es raro que desaparezcas solo por tanto tiempo. Nos hiciste preocupar bastante, esos mensajes extraños también fueron bastante aterradores. ¿Cómo diablos los enviaste? Sin embargo, hay alguien aún más peligroso ahí fuera, y está en una mazmorra que genera dragones de fuego, ha estado entrenando allí durante 2 años, por lo que su fuerza debe estar en un nivel increíble. ¿No es ya la persona más poderosa del mundo?, preguntó Lily. ¿Por qué necesitarían aún más poder? Si Billy y los otros individuos reencarnados no estuvieran presentes, probablemente tendría suficiente poder para hacerlo. Aún así, Billy no podía responder esa pregunta claramente todavía. Ese tipo es alguien que sobrevivió en un continente donde la mayoría de las tribus luchan entre sí, y también se convirtió en el líder de muchas de esas tribus a una edad temprana. Si bien aún tenía que aprender a hablar, sería mejor si la criatura tuviera algo de tiempo extra para fortalecerse. En cualquier caso, era una lástima que Billy estuviera tan ocupado en un momento tan importante en la vida de su hija. La criatura todavía era medio dragón, pero no parecía tan amenazador. La mayor parte de su cuerpo tenía esas pequeñas escamas plateadas, pero actualmente, la bestia no era mucho más alta que Héctor y Cristina. Hablando de esos dos, sus mascotas habían crecido mucho mientras Billy no estaba mirando, ya casi no cabían en la casa. El águila era más alta que él, y el tigre era tan grande como un león de la tierra y sin embargo, lo único que hicieron durante todo el día fue holgazanear y acompañar a sus amos cuando salían de casa. Dijo Natalia y luego suspiró. Al menos este no deja plumas. Fue raro. Billy siempre pensó que ella sería del tipo que le agradarían más. Dijo Kate. Son una especie rara en ese continente. Aparte de los insectos, casi todos los tipos de animales y monstruos son pequeños en número. Si no se atrevía a contarle sobre su vida anterior, al menos debería evitar los escenarios en los que tenía que mentir. En cualquier caso, dado un tiempo, la casa de Billy tendrá 4 monstruos custodiándola y 4 muy poderosos ya que los hicieron con el mismo principio que tenían los titanes, que podían hacerse más fuertes con solo vivir. Ícaro podría irse en un par de minutos, pero no dejaría atrás a los demás. Entonces, usó el tiempo extra para verificar si la sangre del manipulador podría ayudar a crear otro objeto mágico.
Billy sabía qué hacer al principio, pero decidió usar un escudo ya que funcionaría bien con las propiedades defensivas de esa habilidad. El coste en maná será igual a la duración e intensidad del hechizo.